La salud mental es una preocupación de alcance global con cifras alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que un 5.6% de los habitantes del planeta sufren de algún tipo de trastorno mental. La depresión es una de las enfermedades más comunes, afectando a más de 264 millones de personas, mientras que los trastornos de ansiedad afectan a aproximadamente 284 millones. Además, se estima que el 75% de las personas con problemas de salud mental no reciben tratamiento en países de bajos y medianos ingresos. Es un tema preocupante de salud pública el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, la salud mental. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Norma Alicia Rubalcaba, ella es directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Norma, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí. Gracias. Héctor Rubén Bravo Andrade, jefe del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también de la UDG. Rubén, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Y Saúl Ramírez de los Santos es el jefe del Departamento de Psicología Básica, también del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Saúl, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me gustaría comenzar con una breve exposición global del problema que vamos a tocar en esta mesa. Comienzo contigo, Norma. Adelante. Una breve exposición, por favor. Sí, justamente estamos en el marco de la Semana Mundial, donde se conmemora la salud mental, justamente. Y bueno, parte de lo que impulsa la Organización Mundial de la Salud para este año específicamente, el lema fue que la salud mental sea un derecho universal y no un privilegio, porque lamentablemente, y como bien decía la parte introductoria, no todas las personas o la gran mayoría de las personas que sufren de alguna enfermedad mental o sintomatología asociada a trastornos de la vida afectiva no acceden o no pueden acceder a los servicios de salud, y cuando tiene que accederse de manera privada, tanto los servicios de atención como, por ejemplo, en caso de requerir medicamentos, suelen ser inaccesibles. Entonces, pues lo que se está planteando es que esta salud mental se vea como un derecho humano y se pueda atender desde todos los ámbitos de salud, desde la atención primaria para la salud, que pueda pues garantizar una mejor calidad de vida para las personas. Muy bien. Rubén, una primera intervención, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, pensando que la salud mental es un derecho humano universal, también está establecido en diferentes marcos normativos, tanto desde la Organización Mundial para la Salud, la ONU, también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también está establecido que se debe de asegurar la atención, y una atención digna además. También, digamos, desde la parte nacional, en la Constitución está establecido también. Hace poco se ha hecho una, digamos, fusión de la Ley General en materia de salud mental y adicciones, donde se considera precisamente esto, que sea desde los derechos humanos que se aborde a la salud mental y que sea, digamos, accesible para todas las personas. Recientemente en el estado de Jalisco se está trabajando, o ya se aprobó, la Ley de Salud Mental y Educación Emocional, que ese es un paso bien importante, que es más o menos la transición que se está haciendo desde la atención en salud mental a la prevención y la promoción, que eso es algo en lo que estamos haciendo mucho énfasis también. Muy bien. Saúl, una primera intervención, por favor. Sí, gracias, Carlos. A mí me parece sumamente importante este tipo de eventos por la magnitud. Creo que hace falta mayor información para ver realmente las implicaciones del cuidado de la salud mental, no solamente en la propia salud mental, sino en la salud física, en el bienestar en general. Me parece que es importante abordarlo desde un panorama tanto multifactorial como multidimensional, es decir, los sistemas macro, el gobierno, las instituciones, la familia, los espacios para ocio, y luego la propia familia y el individuo son sistemas que interactúan, que están embebidos unos dentro de otros, que me parece importante identificar para ver las diferentes aristas que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. Bueno, un panorama general ya lo planteamos. Norma, me gustaría preguntarte y empezar por los tabúes que se habla a veces del problema mental. Cuando se dice que una persona tiene una enfermedad mental, se exagera, y a veces todos mundos
todo el mundo piensa que es esquizofrenia, por ejemplo. ¿A qué se puede atribuir un problema de salud mental? Sí, y justo escuchándolos iba a ligar con esto. El poder ver a la salud mental como un derecho humano abona a que estemos eliminando los estigmas asociados a la salud mental, porque eso además implica actitudes excluyentes, ¿no? Y por supuesto que son elementos que, digamos, merman, ¿no?, la inclusión de las personas con un tipo de trastorno, y sobre todo pues no ayudan como a la recuperación integral, ¿no?, de las personas o al funcionamiento deseable que tendremos que promover en estas personas. Justamente cuando hablamos de trastorno, uno de los criterios, digamos, que los define es que la persona deja de funcionar en sus ámbitos de vida, ¿no?, en los ámbitos laborales, o funcionar óptimamente, ¿no?, que puede crear incluso una incapacidad para ejercer las funciones de la vida diaria, pero ahí lo importante pues es verlo desde esta perspectiva de empatía, de inclusión y de quitar esos tabús. Yo creo que es la palabra correcta de la que hablas, el estigma, el señalamiento que se hace a estas personas y por lo tanto la exclusión. Ahora, ¿qué se puede entender como una patología de un problema de salud mental? No necesariamente alguien que enfrenta una esquizofrenia, etcétera. ¿A qué se le puede decir ya un problema mental? Hablamos cuando hay estas dificultades, esta, digamos, incapacidad para solventar las demandas de la vida cotidiana, cuando pues genera un malestar, no nada más en el individuo, sino también en su entorno, pero básicamente podremos definir pues a partir de esta pérdida de funcionalidad en los espacios. Claro. ¿Cuáles serían, Rubén, los más comunes, estos problemas que estamos viendo? Hablamos hace un momento de depresión, ansiedad, ¿cuáles podrían ser? Así es, son los dos principales, la depresión y la ansiedad, que además están viendo ahora que se están presentando juntos, lo cual hace un poquito más complicado los cuadros. La depresión y la ansiedad eran, digamos, patologías que ya iban más o menos en aumento. Lo que hizo la pandemia fue también no solo exponenciarlas, sino acelerarlas también. Ahora se presentan más, digamos, más pronto, que eso también es una cuestión que ha ido apareciendo cada vez más jóvenes, y en muchísimos casos se calcula que aumentó en un 25%. ¿Cómo diferenciarlo? ¿Cómo diferenciar una depresión a una ansiedad o incluso el estrés? ¿Son distintos? Y aquí hay un punto bien importante también, que se ha vuelto, digamos, del lenguaje coloquial y a veces dicen estoy deprimido y a veces se confunde la tristeza con la depresión. ¿Cómo nosotros podemos hacer estas distinciones? Pues es bien importante que las haga un profesional. Claro. Porque no es nada más que decir que estás deprimido, sino que sea como esta, digamos, valoración por un profesional. Y hay criterios que están muy bien establecidos, que dependen del tiempo, del tipo de afectación, tal como decía la doctora Norma, o del tipo de sintomatología que se tiene. Entonces, cada uno de estos trastornos, digamos que tiene sus particularidades y se diferencia por algunas cuestiones. Por ejemplo, si las personas tienen incapacidad para disfrutar lo que antes disfrutaban, les cuesta trabajo dormir o duermen mucho, tienen problemas de alimentación, sienten tristeza, desesperanza, esas son características de la depresión, mientras que la ansiedad tiene esta relación también con algunas, se le llaman correlatos fisiológicos, es decir, que se sienten ciertas cosas como una angustia, pero también se refleja en el cuerpo, como sudoración, exaltación y todo esto. Pero insisto en esto, es importante que sean evaluados y diagnosticados por un profesional. O sea, no es la vecina ni la comadre la que va a decir la que tienes depresión o ansiedad, es un profesional de la salud. Exacto. Muy bien, Saúl, ya lo mencionaba Rubén hace un momento, ya traíamos un problema en el mundo sobre las nuevas dinámicas que estamos inmersos, pero la pandemia vino a exponenciar todos estos problemas. ¿A qué grado? Creo que el impacto, pues lo vivimos todo, lo sufrimos todo, fue muy profundo y siguen todavía las consecuencias, ¿no? Seguimos en constantes desafíos. Me parece que esto vino a resaltar la importancia de la interacción. Ya lo comentaba la doctora, el doctor.
cómo estos trastornos, lo importante para diagnosticarlos en el CIE-11, por ejemplo, los sistemas de clasificación van directamente a la esfera de la interacción. Está implicado una serie de factores biológicos, cognitivos, pero el pilar es la interacción. Entonces, la pandemia, el aislamiento, la exclusión, la discriminación, todos esos son factores estresantes, combinado con los cambios en la dieta, recursos económicos que también se vieron mermados muy importantemente, pues coadyuvaron o exacerbaron, ¿no?, todas estas sintomatologías. Entonces, me parece que fue profundo este impacto y aún así, con las pérdidas, toda la tristeza, ¿no?, que vivimos, también salió a resurgir o salió a remarcarse también la parte resiliente, la de ajuste, la de afrontamiento en el ser humano. Creo que aquí nos da un buen ejemplo, obviamente con una sensación, un evento sumamente preocupante, triste, pero nos da oportunidad de identificar todos estos factores para promocionarlos y fortalecerlos. A veces se habla de la pandemia como algo muy lejano, pero acaba de concluir. ¿Dirías tú que todavía traemos secuelas de la pandemia? ¿Estas crisis que vivimos todavía no lo hemos superado? Claro, y es en todas las esferas. Por ejemplo, en los niños empiezan en el proceso de comunicación, en la formación de los códigos de conducta. Tienen ya un sistema o tienen ya factores o situaciones distintas a las que se venían evidenciando, las que veníamos viviendo, y entonces vamos a ver cómo el aprendizaje, por ejemplo, la forma de comunicación va a estar repercutiendo. Nosotros en la universidad también, los chicos, las chicas que estuvieron en la pandemia con las clases virtuales, entonces es una readaptación y también un tratar de rescatar también las habilidades que se formaron a partir de esta situación. Entonces creo que esto va a seguir teniendo estas consecuencias, las estamos viviendo y esto va para largo, está marcando cambios generacionales que tenemos que ir identificando para tratar las fortalezas e identificar las partes vulnerables. Claro. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Norma, regreso contigo y sobre todo también para preguntarles el sector público, las políticas públicas que hay en torno a este tema, o si no las hay, también hay que decirlo. Los recursos económicos destinados a la atención de la salud mental son insuficientes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en países de ingresos bajos y medianos, menos del 2% del presupuesto de salud se destina a la salud mental, lo que resulta una brecha significativa en la atención. En contraste, los países de ingresos altos tienden a invertir más en servicios de salud mental, aunque también enfrentan desafíos en la accesibilidad y calidad de la atención. Salud mental, un problema global ignorado, es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Norma, te iba a preguntar precisamente el tema de salud pública, particularmente de salud mental. ¿Cómo estamos? ¿Qué políticas públicas se han desarrollado? Y esto que hablábamos y escuchamos hace un momento, esta diferencia de atención. Parece que quienes tienen dinero pueden pagarse una atención privada y en el sector público estamos en pañales en este tema. Sí, es un tema de privilegio. Yo quisiera insistir primero en que tenemos que ver justamente, lo decías bien, como un problema de salud pública, porque durante muchos años parecía que una de las cosas que estaban obstaculizando el abordaje era que se seguía viendo como un problema de la vida privada. Pero cuando tú ves la dimensión del problema y sobre todo entendiendo desde un enfoque sistémico, es decir, esta sintomatología no es atribuible meramente a la persona, sino a esta persona que crece en determinados contextos, en determinados sistemas y además en un cronosistema, está viviendo en un espacio y en un tiempo específico, y si las condiciones sociales, culturales, económicas no son lo suficientemente dignas para que se tengan mejores condiciones de vida y por lo tanto
aspirar a una mejor salud mental, lo tenemos que ver desde ese ámbito. Estamos en una sociedad expuesta a la violencia de manera recurrente, continua, cada vez más grave. Los salarios precarios, los trabajos sin condiciones dignas, los espacios de recreación a veces inexistentes, el tejido social se está rompiendo y eso es la pobreza, que es un factor de riesgo universal, le va sumando a que desencadenen estas situaciones que se desarrollan en el individuo, pero hay que verlo como un sistema. Y en ese sentido, por eso es importante tu pregunta respecto a ya lo hablaba el doctor Rubén, respecto a estos marcos normativos, ¿no?, que vienen desde las políticas internacionales, de la Organización Mundial de la Salud. La Ley General de Salud aborda, por supuesto, lo de salud mental y recientemente aquí en el Estado de Jalisco se aprobó la Ley de Salud Mental y Educación Emocional, que en papel pues está muy bien diseñada, participaron profesionales de la psicología en ello, pero pues siempre está ahí el parrafito, ¿no?, la aplicación está sujeta a la disposición presupuestaria, ¿no? Entonces, claro, mientras no haya presupuesto, hay un argumento para no llevarla a cabo, ¿no? Entonces, no sé si tengas algún dato, por ejemplo, del número de profesionales de la salud que existen en México para atender este problema y cuál debería ser el óptimo. No sé, Rubén, creo que tú tienes tienes algún dato aproximado, pero seguramente es mucho menor. Mucho menor, sí. Hablábamos de que sí hay profesionales de la salud para abordar estos problemas, pero pues no hay las plazas para que estén trabajando, ¿no? Claro. Hay un trabajo muy interesante que hizo el Colegio Oficial de Psicólogos de España, que encontraron, por ejemplo, la disminución de costos hasta de un 30% de los costos en salud si se promovía la atención en salud mental desde el primer nivel. O sea, atención primaria en salud mental, porque el hecho de que y los médicos puedan desde una primera instancia detectar estos trastornos, sobre todo los que son más comunes, pues permiten un tratamiento más oportuno, más adecuado, más comunitario. Y eso es uno de los preceptos que trabaja el modelo de prevención que se llama MHGAP y que actualmente SALME está tratando de implementarlo. Que podría ser una esperanza pues para esos abordajes. Es lo que te iba a decir, en términos médicos suelen decir un mejor abordaje del problema, ¿no? Rubén, a ver, el tema de la cultura. Si en México estamos en pañales en el tema de la cultura de la prevención, no vamos al médico ante un problema simple, mucho menos se atienden problemas de esta índole, ¿es correcto? Así es, y tiene que ver con todo ese estigma que decíamos hace un momento, ¿no? Incluso todavía se cree, por ejemplo, que son por algunas hasta maldiciones y cosas por el estilo, los trastornos. Bueno, y luego se pasó como a otra perspectiva también que era nada más como biológico, que era alguna cuestión biológica. Hoy la perspectiva que tenemos es más bien que es toda esta interacción, como bien lo decían hace un momento, es decir, puede haber algunos factores biológicos, pero también tiene que ver con la forma en que nosotros nos interactuamos con las personas. Perdón, es decir, cuando dices biológico, ¿a qué te refieres? Como del cuerpo, por ejemplo, alguna cuestión en el cerebro, algún desajuste de neurotransmisores. De acuerdo. Pero eso en la interacción que tiene con, digamos, cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestro medio, todo eso hace, digamos, como esta, digamos, conjunción que genera la enfermedad, pero también la salud. Entonces, si atribuimos nada más como a esto que nos sucede, es como nos hacemos menos responsables de nuestra enfermedad y de nuestra salud. Si nosotros somos conscientes de que la forma en que vivimos genera también nuestra propia salud, eso nos hace responsables. Es decir, la salud no es algo nada más que me ocurre por buena suerte, sino también incluso por los hábitos de vida saludables que yo tengo. Eso que te iba a preguntar, a ver, uno puede entender que se hable de prevención para evitar un cáncer de mama, una diabetes, etcétera, pero ¿cómo prevenir un problema de salud mental? ¿Cuáles son los parámetros? Claro. Bueno, hay algunos, digamos, indicadores que nos pueden ir como, digamos, facilitando esto. Y como comentaba hace un momento el doctor Saúl, se ha encontrado y hay muchísima evidencia de que las relaciones positivas son un gran factor protector.
la comunicación que podamos tener con la familia, por ejemplo, todo este tipo de cuestiones, que podamos también, dentro de los hábitos saludables de vida, pues incluso hacer ejercicio, tener un hobby, tener un sentido de vida, el por qué hacemos las cosas. Todo ese tipo de cosas van configurando la salud mental también. Entonces, el bienestar no responde solamente a cuestiones puramente biológicas o nada más como sociales, sino que es toda esta interacción. Me decía a mí un especialista en el tema del cáncer que una persona que es feliz es menos propenso a tener un tumor, por ejemplo. ¿Estaríamos en una situación parecida a esto? Sí, por supuesto. Se ha encontrado también que hay una asociación entre el bienestar o la salud mental, desde la parte positiva, y la salud física. Incluso la recuperación de pacientes también es mucho mejor pronóstico, ¿verdad? Un ejemplo también hay estudios que plantean que para la recuperación después de una operación, si tiene una red de apoyo, es mucho mejor la recuperación de las personas también. Claro. Saúl, hace un momento Norma describía un entorno que padece una persona que enfrenta un problema de salud mental. Puede ser el personal, el biológico, pero también el entorno social. Yo te preguntaría, el tema de las adicciones, ¿qué tanto contribuye a los problemas mentales ya, las adicciones? El tema de las adicciones pues sale a relucir toda esta parte de interacciones, ¿no? Y como lo comentaban ya los doctores, además de que el problema de los trastornos mentales es ignorado, creo que hace falta ver estos otros componentes, porque aunque es insuficiente la atención en los psiquiátricos, en lo asilar, en los medicamentos, que evidentemente hace falta muchísimo, no son las únicas dimensiones. Entonces las otras, si estas dimensiones están descuidadas, no se digan las otras, esas son las que el modelo biomédico identifica, ¿no?, más fácilmente y que debemos de atender. Pero luego falta la parte biopsicosocial, la parte de la cultura, la parte de cómo nosotros entendemos el mundo, qué tantos recursos nosotros identificamos que tenemos para afrontarlo y luego el tercer punto, cuál es el significado que nosotros le damos a nuestro existir, aparte de identificar, de tratar de comprender el mundo, de identificar los recursos, cuál es ese significado. Y en este punto, en esta constelación de constructos, es donde podemos empezar a entender esto de las adicciones. ¿Cuáles son las problemáticas que los jóvenes, sobre todo, tienen a nivel biológico, cambios hormonales, el bullying, problemas familiares, y cómo todo esto se conjuga en una adicción y cómo empezarla a tratar? Creo que desde una parte biológica es importante todo esto de la medicalización, de la atención, pero es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque además de que no están los psicólogos que deberían de estar en los puestos para dar esta cobertura en la atención primaria y de prevención, también hacen falta lugares, por ejemplo, de esparcimiento. No es suficiente la medicalización o los tratamientos y esto se ve en las adicciones, precisamente. ¿Dónde están esos eventos culturales, gratuitos, los espacios de ocio, de actividad deportiva, la dieta? Entonces, podemos aquí visualizar que es un problema, además de grave, muy complejo, que requiere la atención desde todos estos puntos, pues de estas aristas, ¿no? A ver, déjame hacer esta pregunta un tanto compleja, pero ahí va. ¿Dirías tú que aquellas personas, volviendo al tema de las adicciones, que caen en el mundo de las adicciones es porque traen un problema ya de algún tipo mental, depresión, ansiedad, crisis, etcétera? Pero luego te preguntaría, una vez que ya caen en el mundo de las drogas, ¿hay problemas mentales derivados de daños neurológicos que se pueden mencionar así? Sí, pueden ocurrir ambas cosas. Recordemos, por ejemplo, que la personalidad pues tiene 6 dominios, ¿no? Entonces nosotros normalmente vemos los rasgos, las disposiciones, pero nos hacen falta ver los otros 5 dominios: el biológico, la genética, la fisiología, lo heredado. Hay circuitos ya cerebrales con cierta predisposición, hay también genes
genes que expresan proteínas y esto nos conducen o nos dan un estado de vulnerabilidad, pero esto no es suficiente. Entonces, desde aquí podemos ya tener alguna predisposición o ser susceptibles a adicciones, a tener recompensas rápidas fisiológicamente, pero no es suficiente. Entonces, está olvidada toda esta parte fenomenológica, social, de la interacción, cómo la persona percibe su entorno, cómo aprende, qué significa para él el estar vivo, lo social, lo cultural, la crianza. Entonces, ambas cosas. La respuesta es bidireccional, aunque las prevalencias sí se pueden acumular más hacia un punto o hacia otro. Te preguntaba esto porque he visto imágenes, por ejemplo, de los adictos al fentanilo, que incluso en Estados Unidos ya les llaman hasta como zombies, que ya no están funcionales, están alejados, evadidos de la realidad. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. El problema de salud mental en el mundo sufrió un importante salto durante la pandemia del COVID-19. El aislamiento asociado con el estrés producido por la incertidumbre y el padecimiento de la enfermedad misma ocasionó que millones de personas resultaran afectadas en su estabilidad emocional, especialmente con cuadros severos de ansiedad y depresión, que en algunos casos se mantuvieron meses después de concluida la emergencia sanitaria. Salud mental, un problema global ignorado, el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Norma, el tema de la prevención, déjame insistirte en este punto que creo que es muy importante. ¿Cómo entender y cómo llevarla a la práctica? Importantísimo. Insisto, ya está en papel, ¿no? En las políticas públicas hay que insistir en ello. Estamos trabajando mucho y porque también está documentado, evidenciado científicamente, de la importancia de promover estos aspectos positivos, ¿no? Las emociones vinculadas a bienestar, lo que tiene que ver con relaciones interpersonales constructivas, la implicación en nuestros escenarios de vida, la motivación que tenemos y por ejemplo, en estudios hechos en población jalisciense, hemos encontrado, por ejemplo, que los adolescentes que tienen una afiliación, ¿no? que pertenecen a grupos, etcétera, tienen mejores indicadores en lo que tiene que ver, por ejemplo, con comprensión de sus emociones, con regulación. Y un dato muy, muy importante que nosotros le estamos apostando a que si un adolescente regula bien, por ejemplo, su enojo, su estrés, estaría siendo más resiliente, ¿no? O sea, sobresalir a las adversidades. Sin embargo, encontramos que no es necesariamente esta competencia de regulación, sino el hecho de gestionar emociones positivas. Por lo tanto, si como políticas públicas generamos estos espacios positivos de crecimiento para nuestros niños, niñas, adolescentes, hacer mucho énfasis en las políticas que, insisto, ya se están poniendo sobre papel. Me parece que hay todavía mucho por pulir en la implementación, pero lo que tiene que ver con la educación emocional. Es decir, y tomando el tema que hablabas de las adicciones, cuando un chico o chica puede regular esta ansiedad que puede venir de momento, esta tristeza, este enojo, esta gama de emociones, si el adolescente es capaz de gestionarlo, no necesita sustancias para regularlo. Porque muchas de este consumo es un mecanismo muy ineficaz de intentar regular las emociones. Entonces debemos de proponer espacios de aprendizaje, introducirlos de manera transversal en la educación para que nuestros niños, niñas y adolescentes sepan regular de manera natural sus emociones y eso yo digo, es como una bola de un tema de billar, ¿no? O sea, tú le pegas a algo y eso va a generar impacto en otras esferas, en temas de violencia, en temas de adicciones, en temas de suicidio.
promoviendo la regulación emocional, ver, la alfabetización emocional. Me llamó la atención algo que tú mencionaste como una buena fórmula, los grupos, dijiste, pertenece a un grupo. ¿A qué te refieres con esto? Por ejemplo, que estén en un equipo deportivo o que en el grupo de la iglesia, coro, en alguna banda de música. Es decir, que en lugares en donde hay vínculos interpersonales más cercanos, porque ese sí se ha encontrado como un factor protector universal, es decir, incluso para cuestiones físicas. En la medida en que una persona se siente con soporte social, va a funcionar neurológica y fisiológicamente mejor. Entonces, esta importancia de esta palabra que a veces suena trillada, pero que es muy importante, de reconstrucción del tejido social, que ahora en nuestro país está siendo muy vulnerada. Muy bien. Rubén, ¿cuáles son las señales o los indicadores que una familia, una persona puede detectar que lo debe llevar a ir a acudir a manos de un especialista? ¿Cuáles son? Sí, sobre todo algunos cambios abruptos, digamos, en la conducta de las personas. Pueden ser que ellos observen cambios conductuales, por ejemplo, que deje de comer o que coma en exceso, que duerma mucho, o que duerma que no duerma poco. Cambios en las actitudes de las personas, de repente es retador o cosas por el estilo. Un problema que se tiene, o un doble reto ahí, por ejemplo, en la adolescencia, que se caracteriza también por este tipo de cuestiones. Entonces hay que poner como mucha más atención. Es lo que te iba a decir, ¿qué tal si es ¿verdad? adolescente el personaje en cuestión, no? Sí, cuando es como muy marcado, entonces es importante que se acuda. Prácticamente en todas las escuelas, aunque están muy saturados, también hay que decirlo, hay psicólogas y psicólogos, entonces puede ser una primera opción, pero si no también quienes tienen, que son derechohabientes, pues pueden ir a su clínica, a la unidad médico familiar o a SALME también puede ser. Pero son como estos, digamos, indicadores de cambios que, digamos, no esperados para el desarrollo madurativo en el que se encuentran. Esos son como algunas señales de alerta. Mucho más si hay consumo de sustancias o algunas conductas de riesgo que, digamos, se acercan a actividades delictivas o ese tipo de cosas, pues con mayor razón. ¿Y quién debe hacerlo? ¿Debe ser la familia, el papá, la mamá o el mismo afectado? Bueno, si son menores, por supuesto que la familia, papá y mamá, y ellos, digo, de entrada pueden, que algo bien importante es, pues, hablar de eso, que a veces, esto que decíamos, al ser tabús también no se habla de ello. Entonces, simplemente el hablar de estos temas también, digamos, abre la puerta a esta promoción de la salud mental. Por ejemplo, he notado que tienes estos cambios, me he preocupado por ti, te gustaría que platiquemos algo, hay algo que te está ocurriendo. Hablar de todo este tipo de cosas es abrir la comunicación y abrir la puerta también a la promoción en salud mental, pero también hay que acudir con profesionales. Sí, como tú mencionaste, un primer, digamos, nivel es en la escuela, en la familia, pero te vuelvo a preguntar, cuando alguien está teniendo ese tipo de situaciones, ¿a quién se acude? ¿Cuál es el especialista que se busca? ¿Un psicólogo, un psiquiatra o a quién? ¿A quién se acude? Sí, puede ser de entrada con un psicólogo o una psicóloga y ellos están capacitados si detectan algunas cosas que requieran alguna atención psiquiátrica, entonces pueden hacer la derivación. Lo psiquiátrico tiene que ver más es una especialidad médica donde se pueden recetar algún psicofármaco si fuera necesario. Pero de entrada las psicólogas o los psicólogos pueden hacerlo. Ahora, entiendo que también atender casos más graves requiere un equipo multidisciplinario. ¿Es así? Así es. ¿Quiénes se involucrarían entonces? Sí. De hecho, la recomendación de la OMS para tratar, por ejemplo, depresión, ansiedad o algunos trastornos, por ejemplo, de personalidad, la recomendación es que sea a la par, se le llama un tratamiento dual, que es psiquiátrico, pero también con un acompañamiento psicológico. Si hubiera algún padecimiento más de algún tipo de enfermedad, pues también que estén en contacto con el médico, ¿verdad? Sería. Y una cuestión muy importante que mencionabas hace un momento, la comunicación que puede haber entre la familia, el médico, pero también la familia y la escuela es bien importante, porque a veces cuando no está este enlace, puede que sucedan cosas que luego no se enteran en la familia o viceversa. Entonces, sí, porque además pasan mucho tiempo en la escuela los niños, ¿no? Y hay una interacción con sus compañeros, etcétera. Así es. Pero si te fijas, responde a esto que decimos también. O sea, este tratamiento multidisciplinario
responde a que sabemos que hay diferentes elementos que están en interacción para que suceda esto, ¿no? La enfermedad, pero también la salud. Insistimos en esto mucho. Bueno, Saúl, yo quiero hacerte una pregunta, la verdad es que es muy fuerte porque tiene que ver con ya niveles muy avanzados de una enfermedad mental. Lo he vivido y lo he visto y lo conozco, que en México no existen las suficientes clínicas de atención a enfermos mentales, una clínica especializada para atender enfermos mentales. A veces hasta se estigmatiza, como decía Norma hace un momento, que le dicen, ¿cómo le llaman? Donde están los locos, ¿no? Les dicen, ¿no? Entonces, no existe en México la capacidad, la infraestructura para atender este problema a niveles avanzados, supongo. Evidentemente es insuficiente. Los hospitales de tercer nivel son insuficientes. Vuelvo a reiterar o a comentar que es muy complejo. Por ejemplo, en este aspecto es insuficiente para el abordaje de estos usuarios, ¿no? Ya con estados clínicos o trastornos ya avanzados. Además, el abordaje no siempre es interdisciplinar. ¿Sí? Entonces, aun cuando en estas situaciones de tercer nivel se requiere una infraestructura biomédica, muchas veces quirúrgica, se descuida mucho la otra parte, ¿no? La de la interacción. Ya hemos visto, por ejemplo, en la esquizofrenia, que no han dado resultados pese a los avances en las ciencias ómicas, en la genómica, pues no resolvió como se esperaba. Fue un gran avance, pero no fue suficiente. ¿Qué pasa con la parte de la interacción? ¿Qué pasa con la parte de la comunicación con la familia? Entonces ya se empieza a ver, y fue derivado de estas situaciones más graves, cómo la interacción y no el individuo en sí es el foco de atención que nosotros tenemos que abordar. Si es insuficiente en los hospitales psiquiátricos en el tercer nivel, imaginémonos entonces cómo estamos en el segundo, en el primero, y luego si nos vamos a la otra frontera, o sea, vemos mucho lo patogénico, teóricamente, porque obviamente la infraestructura es insuficiente, pero no estamos volteando a ver lo salutogénico. Pareciera que mientras cruzan la barrera a lo clínico empezamos medianamente a hacer caso y estamos descuidando la parte saludable. Cuando vuelven a lo salutogénico los aventamos y no sabemos ahí qué hacer. ¿Cuáles son los mecanismos para que permanezcan ahí? Porque si no es estar aventando en el mejor de los casos a los que podemos a la salud y seguir esperando a que caigan otra vez el lado de lo clínico. Claro, el nombre despectivo que me estaba tratando de acordar es manicomio. Manicomio, que les dicen. Sí. Pero yo conozco casos, pero te pregunto, de gente que ha metido o ingresado, por llamarlo de otra manera, a un manicomio o a un hospital psiquiátrico, a un familiar, y ha pagado una cuota mensual porque esté ahí toda la vida. Son particulares regularmente. Y el Estado no brinda una alternativa para atenciones de ese tipo. Es así, ¿verdad? Sí, es así y vuelve esto a hacer alusión a cómo estamos nosotros identificando las relaciones, cómo estamos viviendo las relaciones familiares, qué es lo que está diciendo de nosotros como cultura, de tratar de llevar en el mejor de los casos que lo pueden pagar y con las limitaciones y los espacios reducidos a personas que tienen ya estos cuadros avanzados y entonces a olvidarnos como si fuera una máquina que hay que arreglar, que los especialistas arreglen. Entonces esto viene a relucir cómo estamos nosotros interactuando como sociedad. Sí, y esos los que tienen dinero para internarlos. Porque hay otros que solamente los lanzan a la calle y por eso vemos tantos en la indigencia enfermos mentales que andan deambulando en las calles de México. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, es la última, de regreso a las conclusiones del programa. De acuerdo con datos del sector salud, en México al menos un 20% de las personas de entre 18 y 65 años de edad presenta algún problema mental, lo que se traduce en una población de 20 millones de habitantes. Entre los trastornos más comunes destacan la depresión,
la bipolaridad y la esquizofrenia, que se manifiestan en episodios de culpa, apatía, melancolía, tristeza, ansiedad y pérdida de interés. Salud mental, un problema global ignorado, es el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y como siempre vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Norma. Sí, muchas gracias, Carlos, por el espacio y pues yo invitaría a la audiencia a que podamos pues revisar, ¿no?, cómo estamos en nuestro estado afectivo, emocional, y que así como damos prioridad o se sugiere esos chequeos médicos anuales, preventivos también, que podamos ponderar también nuestra salud mental como parte importantísima de nuestra salud global, y sobre todo en la medida en que vamos siendo sensibles a que todas y todos estamos siendo vulnerables a afectaciones de este tipo, que podamos pues ser más empáticos con las personas que lo padecen y poner nuestro granito de arena para fortalecer justamente esas redes de soporte y de apoyo social en cualquiera de los escenarios de vida, en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, a nivel comunitario. O sea, ¿qué puedo aportar para que podamos como ser un soporte social, ¿no?, para las personas y para nosotros mismos, por supuesto? ¿Dirías tú entonces que tenemos la terapia al alcance de nuestra mano, ¿no? En la colonia, en la familia, en todos lados. No terapia preventiva, pues más bien. Pues más bien más que acciones terapia, preventivas, sí, terapia sí. No, pero acciones preventivas, sí. Ajá. Sí. O la fórmula, quise decir más bien, ¿no? Para la buena preventiva. La fórmula. Sí. La fórmula para apoyarte y apoyar a otros, Exacto, ¿es correcto? Exacto. Y otra cosa también importante que forma parte de esas competencias emocionales que estamos tratando de impulsar es justamente el pedir ayuda. O sea, es una competencia social, es decir, necesito ayuda, pedirla, y estamos insistiendo mucho en que se desarrolle también nuestros niños y niñas, pues como parte de esa alfabetización emocional que les permita, cuando hay malestar, pedir auxilio a las personas cercanas, apoyo profesional posteriormente, que les permita pues recuperarse. Y que no se estigmatice la labor de especialistas como el psiquiatra, por ejemplo. Exacto. ¿No? Más que el psicólogo, que es un poquito más aceptado, el psiquiatra. Totalmente, ¿no? Que reconozcamos que el avance en la medicina, en la ciencia, ha ayudado a que los fármacos justamente sean un coadyuvante en la terapia, y que no hay ya actualmente problemas de adicciones a estos psicofármacos, que abordados, digamos, o prescritos por profesionales de la salud mental, se van a favorecer la recuperación. Para hablar en términos muy de moda, son de última generación. De última generación. Muy bien. Rubén, tus conclusiones, por favor. Sí, muchas gracias. Algo en lo que nosotros hacemos mucho énfasis es en esta transición que se ha dado de los servicios de atención a la promoción de la salud mental. Si nosotros queremos simplemente estar esperando para que vengan enfermos y curarlos, que esa es una visión, digamos, ya un tanto obsoleta, no hay recurso que alcance para eso. Entonces es súper importante que se haga la promoción en salud mental y la prevención, y sobre todo ir, digamos, haciendo mucho énfasis, insisto en esto, en estos indicadores positivos. Quiero aprovechar para plantear esto que decían hace un momento, que a veces está como en la imaginación, que por ejemplo platicar o dar un paseo puede ser terapéutico, pero no es terapia. Eso debemos tenerlo como muy claro. La terapia se hace con profesionales que tienen toda una formación y que investiguen también si tienen su cédula profesional, porque esa es la psicoterapia, es todo un proceso profesional. Sí coadyuvan y es también, digamos, son factores protectores, dar paseos, platicar con los amigos, la convivencia y todo esto, pero cuando ya estamos llegando a un nivel, como bien lo decía la doctora Norma, que se afecta nuestra vida cotidiana, que nos está produciendo malestar, o que nos está costando trabajo interactuar con otras personas, hay que acudir con un profesional. Qué bueno que aclaraste, porque al rato los que nos están viendo van a decir que se fueron con los cuates a una cantina para una terapia, ¿no? Hay que aclarar ese asunto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero mira, otra cosa que tú planteaste también, el tema de las escuelas. Dices que hay escuelas donde tienen ya su psicólogo, etcétera. Pero ¿no tendría que ser parte ya de la estructura de una escuela? Es decir, que forme parte del plantel, que tenga que haber obligadamente un psicólogo, pero además un protocolo de atención.
Así es, sí debería, hay ya protocolos de intervenciones que se hacen, sobre todo en adolescentes, que han tenido muy buenos resultados. Parte de estas iniciativas que se planteaban desde la política suponen esto, pero volvemos a que no hay personal para hacer este tipo de intervenciones como tal. Otro punto muy relevante es que ya está muy claro que también no pueden ser intervenciones aisladas, sino que deben de ir de la mano en diferentes niveles. Por ejemplo, en los servicios de salud, la atención en primer nivel, la atención en las escuelas, pero también, por ejemplo, la educación a papás y mamás, de cómo educar emocionalmente a los hijos, la salud ocupacional también, los entornos laborales deben de tener también ciertas condiciones adecuadas que favorezcan la salud mental. Entonces, es ir, digamos, abonándole en distintos sentidos, porque si apostamos solamente a una ficha, entonces no es suficiente eso. Entonces, tenemos un reto, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que apostar en la promoción de la salud mental. Hace un momento hablaban aquí de primero, segundo y tercer nivel. En el tema de la salud mental, ¿a qué se refiere primero, segundo y tercer nivel? ¿A qué se habla? Bueno, el primer nivel, digamos que son médicos generales y el tercer nivel son los especialistas. Ah, de acuerdo. Ahora, lo que planteaba la doctora Norma hace un momento también es importante. El programa MHGAP supone que se hace una capacitación. ¿Cómo es el programa, perdón? MHGAP, que significa Mental Health Gap o brecha en salud mental. De acuerdo. Lo que supone es que las personas no tengan que irse hasta el tercer nivel, sino que desde el primer nivel los médicos generales puedan identificar si hay algunos síntomas de depresión y ansiedad, principalmente, pero también algunos otros, y que se pueda ya ir dando cierta atención desde el primer nivel. Entonces, ese es un cambio también muy importante que se está haciendo, o que al menos está ahí en el papel, ¿verdad? ¿Y hay el suficiente personal para atender esto y atender a todo Jalisco? Pues esos son los temas que siempre son muy, muy complejos, ¿verdad? Sí hace falta mucho más personal. Porque en los centros universitarios, como el de Ciencias de la Salud, se anotan muchos para medicina general, pero ¿cuántos abrazan el tema de la psicología o psiquiatría? Sí, la psiquiatría, por ejemplo, es una especialidad. Claro. No hay tampoco así muchísimos, digamos, por habitante, son pocos los psiquiatras. Claro. En cuanto a psicología sí tenemos un poquito más. Sin embargo, está la cuestión precisamente pues de las plazas, ¿verdad? Para ellos, porque digo, psicólogos, psiquiatras sí hay, pero hace falta esa parte. Bueno, muy bien. Saúl, tus conclusiones. Sí, yo quiero comentar que incluso desde el punto de vista biomédico, se sabe que el cerebro, el sistema inmune evolucionaron para tener relaciones sociales, colectivas, de ayuda. Entonces, desde el punto de vista biológico, si lo queremos ver así, el ser humano evolucionó para tener estas relaciones. Eso le mantiene, le permite la supervivencia, ¿no? El colaborar, el estar cuando se está enfermo para que esté una fractura, la comida. Entonces, creo que es importante apostarle a estas relaciones saludables, a entender más sobre ello. Si entendemos poco sobre lo patogénico, entendemos casi nada de los procesos a nivel molecular, celular, psicológico de lo salutogénico y mucho menos ese a ver, Saúl, nomás explícamelo con palabras más sencillas. ¿Qué nos dijiste ahí? Entendemos poco lo patogénico, que es eso, la enfermedad. Así es. Hace falta obviamente mucho estudio sobre estos procesos patogénicos, pero hacia allá estamos volteando a ver y descuidamos la visión salutogénica, es decir, cuáles son los mecanismos, cuáles son los factores que más promueven permanecer sanos, lo que comentaba hace un momento. Los hábitos, por ejemplo. Los hábitos, ajá. ¿Cuáles son esos hábitos? Falta más estudio y más que estudio, ya de lo poco que se sabe, fuera muy útil si empezaran a verse ahí reflejados los financiamientos, los apoyos. Entonces, creo que es importante, como decía el doctor Rubén, además de este equipo multi e interdisciplinar en el tercero y segundo nivel, verlo incluso desde la atención primaria y no nada más verlo como en un hospital, en un consultorio. ¿Qué pasa con las brigadas, por ejemplo, de ir nosotros como profesionales a las escuelas, a los trabajos, ahora ya con la norma 035, ya también esto es un impulso. ¿Qué dice la norma esa? La norma 035 ya está proponiendo que las empresas, las instituciones, empiecen a identificar factores de riesgo psicosocial en sus trabajadores, que den atención, que identifiquen el bienestar. Entonces creo que si nos vamos por ahí,
al mismo tiempo que sostenemos lo poco y vamos incrementando las políticas, los consultorios, la atención de salud mental, las brigadas, creo que eso es importante, ir nosotros, los profesionales de la salud mental, a la vida cotidiana y no esperar a que las familias, las personas vengan. Creo que eso, como lo habían comentado mis compañeros, debemos de apostarlo al mismo tiempo que sostenemos y vamos poniendo nuestro granito de arena en todas las demás dimensiones. Eso ayudaría un poco más al tema de la prevención que estamos hablando, ¿no? Claro, y también relajaría un poco toda la presión que se está viendo rebasada porque se está saturando los servicios, estamos esperando a que lleguen con los síntomas ya clínicos, francamente, como cuadro clínico, y es insuficiente. Como dicen en este país, el problema de México es que atiende las enfermedades cuando van ya en una etapa avanzada. Exacto. ¿Sería el mismo ejemplo? Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Como dijimos que este programa se llama Salud Mental, un programa global ignorado, aquí en Ruta 44 no vamos a ignorar el problema, así que los quiero de una vez comprometer a que regresen en otra ocasión para seguir hablando del tema. ¿Les parece? Claro, muchas gracias. Por lo pronto, Saúl, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, Carlos. muchas gracias. Un gusto. Y Norma, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Ya escuchó las recomendaciones, por favor, reúnase, sea feliz, actívese y sobre todo trate de llevar la vida relajada. Hasta la próxima.